¿eh? Buena, Mile. Ya. Volvemos. Voy a buscar agüita. Está bueno el tema, po. Nos tuvimos que alargar un poco. Uy, ¿todo bien? Eh, Aprovechando que está la Mila acá, avísanos así llegaste ya. Y sobre el tema que hablábamos recién, po. Se acusa que la educación, ley ESI, iba a terminar homosexualizando la infancia. Oye, espera, mi cámara está para el otro lado. Ahí sí. Eso. Buena. Ya. Y eso, Eh, sí, qué hacemos con ese tipo ante lo que nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a una sociedad que para empezar a mí lo que más me violenta es que creen que las niñas y los niños son como papeles en blanco donde uno puede escribir sobre ello y decirle, tú vas a ser homosexual. Y en ese momento que el niño dice, ah, yo voy a ser homosexual toda la vida, ¿por qué lo dice? Es un poco idiota ese argumento porque es lo mismo que hacían con nosotros, que nos decían, tú eres niñita mujer y tú eres niñito hombre para toda la vida y te van a gustar las niñitas y te van a gustar los niños. Y no se logró, po. Entonces, en ese esfuerzo de hetero- heterogeneizar a la infancia, no resultó porque ahora resultaría lo contrario con una educación sexual, po. claro, yo me di no sé, el harakiri de meterme a blog a leer como cuáles son sus argumentos para preparar esto de ahora. Y, y claro, mira, partiendo porque la mayoría de las personas que son de las diversidades tienen papás heterosexuales. ¿Cachai? Onda, toda mi vida vi heterosexuales en todos lados y como que soy full de la diversidad igual. Como que no funciona de esa forma, ¿cachai? Como que no entiendo cómo no hacen ese clic. También creo que ellos tienen eh, ahí como que no saben, porque no quieren, no sé, por la razón que sea, distinguir entre la orientación y la identidad. ¿Cachai? Porque la identidad de género es como tú te sientes contigo mismo, ¿cachai? No tiene que ver con ninguna otra persona, no tiene que ver con quién te gusta, nada. Es como tú, ¿qué te sientes? Yo me puedo sentir hombre, me puedo sentir mujer, me puedo sentir ninguna de esas también, o me puedo sentir una mezcla de las dos también. Y eso es la identidad, ¿cachai? Enseñarle eso a los niños, que sí se les puede enseñar, es muy importante porque sí existen los niños trans, ¿cachai? La niñez trans existe, está pasando en cada momento. Y muchas veces esas cosas no son conversadas. ¿Y qué te genera esto? Que los niños sepan que hay cosas que no se pueden decir, sepan que hay cosas que no son bien recibidas. Que hay Y que cuando ocultar. tú vas eh, generando como una mecanización en su cabeza, ¿cachai? Que incluso hay estudios que dicen que si tú les hablas a los niños desde pequeños de identidad, de orientación, puedes incluso prevenir abusos sexuales, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque los niños aprenden que sus dudas, que sus confusiones con referente a lo que ellos sienten, pueden ser escuchadas, no son negadas instantáneamente, ¿cachai? Sino que sienten la confianza de que si es que lo que sienten no es normal o no le pasa a nadie, no es malo, ¿cachai? O sea, eh, 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 la orientación, por otro lado, es como la atracción que tú sientes hacia otra persona. Y eso se desarrolla bastante después, como a los 9 años más o menos. ¿Ya? Es la típica pregunta que uno le puede hacer a alguien, como, oye, ¿y tú cuándo fue la primera vez que te gustó alguien? No sé, ay, cuando iba en primero básico había un compañerito que no sé qué, ¿cachai? O hay gente que te dice menos, no sé. Pero eso se desarrolla igual, o sea, hagas lo que hagas, no lo puedes detener, ¿cachai? A mí el argumento que más me impactaba era que, lo, que era una ley de reasignación y homosexualización, ¿ya? Por entregar esta información que obviamente
yo me imagino que se tienen que hacer estudios con especialistas sobre cómo entregar la información, porque obviamente su cerebrito aún está como formándose, no tienen la capacidad de tomar tantas decisiones ni nada, pues, ¿cachai? Pero... y que iba a destruir el sexo biológico, y que yo creo que es porque ellos no entienden la diferencia entre el sexo y lo que es el género, ¿cachai? Y siempre aparecen estas burlas como diciendo como, ay, yo me siento en helicóptero, entonces ahora soy en Claro. helicóptero porque me Me, siento así. me mandaron la foto de un hombre vestido de niña y decía, por ejemplo, este hombre se crea una niña de 8 años. Y le dije, fuente, no hay fuente, pues bueno, es una foto que el loco encontró en Google, me la mandó y en base a eso construyen su argumentación. Sí, pues, el debate de la pedofilia es cuático, porque sabéis que hay algunos países en los que hay pedófilos que se juntan en espacios, hacen colectivos y que quieren ser parte de las diversidades sexuales, lo cual en todos los lugares del universo está pero ultra rechazado, nunca jamás han sido parte de esto porque principalmente porque no existe una equidad entre las personas que desarrollan esa relación afectiva, ¿cachai? Onda, no tiene razón de ser. ¿Cachai? Es como que decían que la homosexualidad era como la zoofilia, ¿cachai? Como que no puede ser, no son comparables, porque cuando tú tienes una orientación sexual, por ejemplo, diferente, tienes una relación afectiva, emocional, sexual con una persona que tiene la misma capacidad emocional que tú, que tiene la misma capacidad racional que tú, ¿cachai? No es posible que la identidad no tiene nada que ver con eso, ¿cachai? La identidad de género, que es lo que se decía, que es como esto, claro, él dice que es como una niñita de 6 años, no tiene mucho que ver porque la identidad es fija, es más como el rol social que tú cumples dependiendo de dónde estás. O sea, yo podría sentirme hombre, mujer, algo más o menos, pero la edad, temporalidad, no va Como yo dentro me de la creo un identidad. anciano. Sí, como yo me creo un anciano, ¿cachai? Igual yo creo que hay gente que tiene como problemas con su edad, Igual veo. ella tiene 10 años, pero de otros tipos, ¿cachai? Entonces, eso es muy complicado porque los niños siempre son un tema sensible, o sea, nadie nunca quiere que a los niños les pase nada. No Y quiere trastornarlos, pues, finalmente. no quiere trastornarlo. Pero al final, o sea, mira, el promedio de vida de la gente trans, por ejemplo, en Chile y Argentina es de 35 a 40 años. Y eso es principalmente porque el acceso a las transiciones, a las hormonas, al trabajo, todo eso es tan precario porque en general hay una articulación muy pobre de apoyo. Entonces muchas veces son niños que se tienen que ir de la casa, que tienen que ejercer trabajo sexual, ¿cachai? Que después no los contratan en ningún lado, aunque sean profesionales, ¿cachai? Porque no cumplís como con las cosas, ¿cachai? Y O porque porque la tenéis que... única condición humana no es la sexual, o sea, uno puede ser heterosexual, homosexual, puede tener cualquier decisión, pero al mismo tiempo se puede ser indígena, al mismo tiempo se puede ser pobre, al mismo tiempo se puede formar parte de otra minoría o de otra agrupación o de otro conjunto humano marginado y se sufre una doble o triple marginación social, po. Claro, claro, pues no es lo mismo ser trans ay, no quiero decir ninguna comuna, pero de una comuna periférica y pobre que ser trans en Hollywood y ser actriz, ¿cachai? No sé, pues no Claro, es y lo ganan mismo. unos Claro. Oye, pero ya, no voy a decir nada en contra otro de ellos. tema. Pero, Pero, no, claro, dale. la interseccionalidad, pues, ¿cachai? Por ejemplo, eso sabéis que me recuerda de lo que busqué, de esto del acto de iguales que pasó, que, bueno, para hacer una contextualización, en el Día del Orgullo, hay un comentario y lo voy a leer al tiro. El domingo se quiso hacer como una conmemoración para el Día del Orgullo, que lo hizo la Fundación Iguales, que es una fundación que lucha por los derechos de las diversidades, pero que está bastante aliada con el sector de la derecha de nuestro país. Y claro, formaron una cuestión como un escenario porque querían proyectar las luces de la bandera y la cuestión, y lo hicieron en plena Plaza Dignidad, en plena pandemia. O sea,
obligaron o no sé, les pagaron o lo que sea que hayan tenido de acuerdo a arriesgarse 11 personas para hacer esa situación en la Plaza Dignidad, sabiendo lo que significa, ¿cachai? La Plaza Dignidad, y eso fue autorizado. Y cuando uno empieza a ver, oye, pero ¿quién autorizó esto? ¿Pero de quiénes iguales? Y iguales es de la jueza Karen Atala. Esa es la jueza que nosotros, si hacemos memoria, los que somos quizá un poquito más grandes, ella fue un caso muy, muy como público en Chile porque ella le quitaron sus hijas porque era lesbiana. ¿Cachai? No sé si se acuerdan. Pasó hace como 15 años más o menos. Y ella fue como el caballito de lucha, así, de la homoparentalidad y de que las personas homosexuales, ¿cachai? Podemos tener hijos y ser buenos padres y la weá. La jueza Pero de la República, pues, weón. mucho tiempo. Y se la quitaron igual. Y obviamente todas empatizamos con ella y no sé qué. Pero al final resulta que esta persona también fue la jueza que vio a este cabro que fue detenido por los pacos de civil y que en la audiencia no quiso ver las imágenes del tipo caminando por la calle no haciendo nada, que se lo llevaron y tampoco dejó entrar a sus familiares a la audiencia, cosa que es completamente fuera de protocolo. Entonces ahí tú te das cuenta de la interseccionalidad en la que ella es una persona lesbiana, pero es una persona que no tiene la misma lucha que los demás, ¿cachai? Como que al final lo único que tenemos en común es como lo que tiene en común un heterosexual con otro, ¿cachai? Es lo que tenía en común tú con otro hombre que hay en la micro, ¿cachai? Entonces, es así la situación, o sea, son cosas básicas que yo creo, o sea, como que cuando lo mezclan con la pedofilia o como que ven la homosexualidad como que algo que los niños van a desarrollar, es como la mayoría de los pedófilos son hombres heterosexuales, el 90%, o sea, y casi no existen mujeres pedófilas, es una cuestión impresionante, o sea, debe ser como el 2%, una cosa así. Alguien había el comentario ahí que decía, oye, y la importancia de la sexualidad en las relaciones humanas, la invisibilización de la sexualidad en general, algo así como la historia oculta de lo sexual. No recuerdo qué estábamos hablando en ese momento, pero creo que claro, sí, pero a mí me genera como un conflicto la parte de la sexualidad, que se le dé tanta importancia dentro de los temas de la diversidad, ¿cachai? Como que en verdad al final también hay la parte de la identidad es completamente alejado de eso, ¿cachai? Entonces, cuando hay mucha ignorancia, no se sabe, se piensa que todo tiene que ver con quién tú te relacionas efectivamente. Y al final no tiene nada que ver, de hecho, obviamente hay gente que no tiene ese tipo de atracción. Y alguien también dice, la película Sara cuenta su historia. Sí, es una película, yo la vi, ¿La es de historia la de historia, quién? la historia de la jueza, cuando le quitaron la hija. Yo la ¿Quién vi, está lloré, una sufrí. Y ahora veo y Lloré, es como, pero ¿cómo? lloré por Pero esta weá. luché por ti, ¿cachai? No sé, llevé banderitas por ti, y tú salí ahora y... Sí, Entonces pues esas cosas... ese es otro tema y da como para otra transmisión. El tema de cómo las agrupaciones y de la disidencia sexual y de la diversidad han sido en Chile como, ¿cómo decirlo? Como coaptadas por movimientos súper conservadores y héteros, po. Casi, o sea, más que heteros, sí, masculinos, po. Bueno, con Sí, excepción de la jueza, pero sí, yo creo que si nos ponemos a ver así, quienes componen iguales, yo creo que debe ser un 70-30 máximo de participación entre el mujeres y hombres, po. cuando se empieza a generar esa pregunta como de, oye, pero esto es importante, esta lucha es importante ahora, y yo creo que es como trascendental porque toda la forma en la que hemos desarrollado las injusticias sociales, como se han hecho, ha sido en base a ese sistema, ¿cachai? Siempre ha sido el mismo, igual, y como que encuentro que es impactante que lo cuestionen porque las mujeres son la mitad de la población del mundo, la mitad, onda, la mitad, onda, es como, de verdad te estoy cuestionando como
que la mitad del mundo es como, weón, no es como que fuera, no sé, 80-10, 80-20, ¿cachai? No, es la mitad. Hay una mitad Mitad del más mundo, uno, dice. la mitad más uno podría ser, que está sufriendo más aún, ¿cachai? Que la interseccionalidad la tiene más abajo todavía. Y pasa lo mismo igual con las disidencias, pero son temas que están pasando ahora y que, como decía la maravillosa Gabriela Mistral, como que para los niños como siempre hoy, mañana ya es tarde. ¿Cachai? Onda, hacer esto de esperar, eh, ya es demasiado tarde, ¿cachai? Como que ya van a haber niños que están dañados, ya van a haber niños que van a haber sufrido bullying toda su vida, ¿cachai? Y al final eso es lo que se busca con la ley, porque la ley le entrega protocolos a los colegios, ¿cachai? Como de qué hacer, qué no hacer, le entrega circulares, ¿cachai? De respetar los pronombres de los niños, ¿cachai? De ofrecerles un baño, ¿cachai? Porque muchas veces los niños trans no pueden ir a los baños. Ujú. Entonces, al final es eso, y entregarle herramientas a los mismos niños para que ellos se puedan entender. Finalmente, ¿Cachai? si uno hace memoria, y por ejemplo lo que más me impactó cuando conversamos el otro día, te decía que Milena hablaba sobre la infancia y la diversidad, po. Si uno hace Mm, memoria, y cualquier persona, yo creo de cualquier edad, si uno hace memoria, todos vivimos alguna experiencia, la expectamos, lamentablemente muchos la vivieron en carne propia, de discriminación en el baño. O sea, yo apenas dijiste baño ahora, yo me acordé por lo menos dos situaciones. Me acuerdo todas las clases de educación física, como un compañero era sistemáticamente humillado en el baño, po, como mm. compañeros le mostraban el pene, como así, violencia así explícita, weón. Entonces, finalmente, esta ley de educación sexual integral viene a solucionar este tema que es evidente para todos. Yo creo que una persona de 50 60 años, si hace el ejercicio de recordar violencias hacia disidencias sexuales en el colegio, va a encontrarla, pues, weón. Mm. Eh, pero bueno, a cierta gente no le hace nada de sentido, pues. No, pues igual tenéis que pensar que los niños reproducen eso porque lo escucharon en algún lado. No es como que se les ocurrió. Sí, Ahí mira, la hay miles. Mile dice, da lo mismo cuántas personas son. Derechos humanos son siempre importantes. Que lata que se cuestione tanto. Así de Claro, corto. claro, Bueno, es que son derechos humanos y los derechos humanos, pero igual es impresionante. No sé si te acordáis, que yo creo que no tenemos, no todos, pero no quiero decir la gente, así como algo nada que ver, no tenemos inculcado bien lo que significa un derecho humano. ¿Cachai? Los derechos humanos son derechos que se tienen sin tener que hacer nada. Onda, yo nací y tengo estos derechos. No tengo que hacer nada por merecerlos. Los merezco solo por existir. Entonces, ese cuestionamiento a veces es impactante porque me acuerdo que hace, no sé, parece que fue cuando empezó el coronavirus, no me acuerdo, yo hubo unos motines en la cárcel y se cuestionaban como, ¿tienen los reos derechos humanos? Y era como, como que no hay una concepción de lo que son los derechos humanos y de que toda persona, independiente que sea una, ¿cachai? La persona que se siente así. Por ejemplo, a mí me pasó que yo que tengo 30 años, en el colegio yo éramos como dos personas que éramos como, bueno, yo en ese tiempo lesbiana y él era gay y éramos en todo el colegio, ¿cachai? Por lo tanto, siempre era como, no vamos a cambiar todo por dos personas si los demás son todos normales, como decían ellos. Entonces, eso es muy importante lo que dice Mille, como que da lo mismo cuántos son. Los derechos humanos son irrevocables, o sea, hay una carta, claro. lo dice, ¿cachai? Y sucede que si Entonces, el contexto hubiera sido diferente, si el trato hubiera sido diferente, no hubieran sido dos, pues caleta de otros se hubieran sentido cómodos y cómodas. probablemente, es lo más probable. Oye, no sé si las chicas, no sé si quieres cerrar tú, Sí, a para, ver, están las chiquillas por ahí, la Sofi con la Noelia, Sofía y sí, Noelia. sí, para ir Eh, cerrando. Me acuerdo del el show que ya hicieron cuando hicimos el Festival de la Prueba. A mí me encantó porque yo no sabía que iba a haber una representación de la
de las disidencias, po, y de una disidencia real, porque obviamente hay disidencias y disidencias. Hay disidencias que son muy amigables Mm. para esta heteronorma, ¿cachai? Como la típica, ay, ni se te nota. Higienizado, como blanqueadas. Sí, como blanqueadas. Ahí está la estadística. Ahí Ya. también, como dice Mile, también nombrar a las personas de las disidencias, sí, pues que tienen de nuevo de manera como interseccional, viven otra realidad que las aleja aún más. Por ejemplo, pertenecer a otro tipo de minoría como las personas sordas, que dice Miller. Entonces, claro, ahí hay otra brecha más que te permite, o sea, que no te permite llegar a ciertos, al final como espacios de vida, ¿cachai? No te permite desarrollarte en algunos espacios, te margina completamente, doblemente, triplemente, ¿cachai? Entonces, eso es complicado, pero sí, estaba comentando la historia, o sea, el show de las cabras que a mí me gustó muchísimo, lo encontré en Power, al choque todo el rato, eh, porque a veces todos son espacios de lucha, ¿sí? A veces uno no siempre tiene que ser Jordi Castell, como digo yo, que claro que es un gay súper como preocupado Guapo. del guapo, que todas dicen como, ay, qué desperdicio que sea gay, ¿cachai? O como la maravillosa Daniela Vega, que es como, ay, ni se le nota, es como, Se le no se nota. le, no se le nota qué, ¿cachai? Como, al final igual termina ahí eh, intentando llegar a un Negándola, pues. binario, ¿cachai? Y quizás a ella sí la acomoda y bacán, pero existimos muchos que no. Y como que esa representación no existe. Entonces cuando tú veís, cuando existe esa representación, muy potente, por ejemplo, para mí fue muy potente, yo quedé así como, además que no sabía que iban a estar, entonces fue como Doble sorpresa, sí. sorpresa. Así que Ya no. una gran... Oye, algunas últimas palabras, quizás como me gustaría que, o sea, ¿qué importa lo que me importa a mí? Pero como para la participación de disidencias, de cabras, cabros, cabres, dentro de las organizaciones territoriales, que se esfuerce un poco a la organización territorial a modificar sus formas de relacionarse y de comportarse, de hablar. Finalmente, por ejemplo, tu llegada a nuestra organización nos fuerza y gratamente a tocar el tema. Lo cual es un desafío para sobre todo las generaciones más viejas. En ese sentido, ¿tú qué le dirías a cabros, cabras, cabres que quieren participar políticamente, pero igual se sienten un poco como temerosos con expresarse dentro de espacios políticos de organización? Es un tema sensible. Yo creo que no por ser de la disidencia tienes que ser activista. Ya, como que tampoco es una mochila que tenemos que cargar, onda. Porque no creo que no es nuestra responsabilidad, es como también es responsabilidad de la otra persona de aprender. Si ellos se sienten fuertes, si se sienten capaces de a veces enfrentarse a pequeñas situaciones que probablemente estén ahí empujadas por la ignorancia muchas veces y no por la mala intención, claro, que se animen, yo lo que les recomiendo es que se animen, que busquen un grupo dentro de ese espacio que los acoja mejor para poder contenerlos en caso de que alguien de manera quizás no malintencionada genere algún tipo de problemática o algo así, pero que tampoco se sientan con la responsabilidad de que, puta, soy el único gay en mi territorio. Tengo que ir ahí porque tengo que yo poner, porque en verdad no sé, no es nuestra responsabilidad. También es responsabilidad del otro de entender, ¿cachai? De aprender y de querer formarse, ¿cachai? Yo, no sé, pues no pertenezco a pueblos indígenas por mi ascendencia que es como palestina, nada que ver, pero igual yo me quiero informar sobre eso, ¿cachai? Porque hay una injusticia social y porque creo que todos estamos en la misma. Pero, pese a todo eso, para mí el 18 de octubre fue como lo mejor que podría haber pasado porque se abrieron muchos espacios que antes no existían. Y se generó un cierto tipo
de, oye, en verdad hay injusticias sociales y hay personas que no las van a permitir y que a veces quizás antes no se lo habían cuestionado, pero también es como, oye, también la gente te está discriminando a ti, entonces yo igual te voy a apañar, ¿cachai? Porque siento que se discrimina de muchas formas. Entonces igual yo los invito a que se atrevan, pero que no se pongan la mochila tampoco, porque siento que obligarse a veces, no todos estamos preparados para que alguien nos diga, para escuchar palabras, por ejemplo, que alguien diga maricón y te molesta, ¿cachai? Que alguien diga que alguien es raro y saber que se refiere a que es homosexual, ¿cachai? Que le digan a alguien que es lesbiana porque le gusta el fútbol y como que esas cosas todavía pasan, ¿cachai? Todavía pasan. Entonces, si Molesto. se sienten, si se sienten fuertes y se sienten preparados, que vayan, que lo hagan, todos son espacios de lucha. Pero si no, siempre pueden buscar otro, quizá otro espacio de lucha, quizás que no lo exponga tanto. Eso. Bacán. Oye, Noah, bacán tu participación. Estás invitado siempre. Te Sí, queremos mucho. yo igual te quiero, un besito. Gracias por Ya, este espacio también. Y ahí a la Jime, empatía transversal ante toda la injusticia. Muy bien. claro. Ya, hermano. Nos Sí, vemos. ahí. Un guatán, Cuídese. porque no puede hacer Con el codo. a la piñera, como que así después, ¿no? Oye, qué pelmazo, weón. Ya, filo, filo. Ya, chao, chao. A ver, ya. Oye, el Noah, bacán el Noah. ¿Bacán el Noah o no, chiquillas, chiquillas, chiquillos? Pero tenemos unas grandes invitadas. Le mandan muchos saludos al Noah. Finalmente yo con lo que me quedo, con lo que dice el Noah al final, que no es pega de la disidencia, no es pega del homosexual, de la lesbiana, del trans, travesti, el acercarse a estos espacios para hacer aporte. Finalmente, eh, los cis, los heteros, o quienes formamos parte activa de la organización política, también homosexuales, también lesbianas, travestis, trans, eh, tenemos que hacer un trabajo. Finalmente, si usted compañero o si usted compañera de más de 50 años se quiere organizar con nosotros tras la revuelta del 18 de octubre, tienes que comprender el proceso histórico en el que estamos. Finalmente, el feminismo nos ha dado una lección súper importante para cambiar nuestra forma de, de relacionarnos entre nosotros. Nadie es un santo de devoción y nadie es perfecto en esto. Eh, pero, pero finalmente tenemos mucho que aprender. Así que la invitación más que al disidente a participar en política es para que quienes participamos en política, quienes nos organizamos en los territorios, nos abramos a discutir estos espacios y le demos la importancia que tienen, porque quizás estamos perdiendo a personas tan valiosas como Noah, como todos los Noahs que están en nuestros barrios, eh, o todos los otros nombres, por no cambiar nuestra forma de relacionarnos, por no cambiar nuestra forma de hacer humor, de hacer chistes y de conversar el uno con el otro. Así que hoy día tenemos finalmente unas invitadas, las indetectables, la Sofía de Venir y Noelia Chalá, que ellas nos estuvieron apañando en un evento que hicimos hace un tiempo, hace harto tiempo ya. A ver, no la encuentro. Por favor, una manito. ¿Dónde estáis, Sofi y Noelia? Subimos los lives a Instagram, Isaías. También los subimos a nuestro canal de YouTube de Jardín Alto Organizado. Bueno, las indetectables nos acompañaron. Son unas cabras rebacanes con una crítica muy profunda al sistema neoliberal desde su corporalidad, desde su expresión de género, desde sus reflexiones, desde el feminismo y desde la disidencia. Eh, yo les vi unos videos antes de que la hablara para participar en ese, a ver, acá está. Soy medio ñurdo con el Instagram, perdón. Creo, Chalística, que te mandé ahí la invitación. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, yo les vi un par de videos que me dejaron siempre muy encantado de la poesía, de todo ese poder que había desde esa, eh,
finalmente hacer visible la marginalidad con la que vive cierta parte de la población. Ahí estoy enviando la invitación, creo. Dice que no puedes unirte, Chalística. No sé por qué. ¿Qué será? ¿Alguien me ayuda? ¿Por qué sale que no se puede unir? Chalística, ¿por qué será? No conozco mucho esto del Instagram. Aún. Ya estamos aprendiendo, pero aprieto en Chalística. Ese es el problema. No puedes conectarte desde un celular, idealmente desde el celular, porque desde el computador se queda muy pegado. Ahí te invito, Sofía, de venir. Sí, se le cayó el carnet. Sí. Bueno, Ahí sí parece. sí, No, pero esto tiene que estar así. no, de Oye, lado. vamos a tener que Eso conectar mismo. ¿Por Esto qué no lo tiene que conectáis estar con este? así. ¿Qué va a estar haciendo con este conectado? Mira, deja de instalar aquí las cosas, tú sigues. Deja Ya, de pues yo estar relleno, pues yo relleno. No. Deja de ¿Cómo instalar va el la celular en conexión? No, sí, yo sé que somos viejas. Ahí sí parece. Según algunas somos millennials, pero la verdad es que no. Pasa que nosotros ya abandonamos esto de transmitir de Instagram, porque Instagram parece que somos muy lateras para Instagram, como la cosa te corta la hora, ¿cachai? Somos parte de una política antigua. Claro. Y nos damos cuenta que estamos con mucho retorno, o sea, con un desfase muy largo. Muy Eso me estoy dando largo. cuenta. Sí. A ver qué hacemos. Quizás cuándo voy a Hola. escuchar eso. Ah, ya. Pero, No sé, no hablemos de cosas largas. No hablemos de cosas largas, por favor. Porque ok. Que el celibato de la De- pandemia. Ahí sí. A ver, háblanos. Ahí, ¿qué tal? ¿Cuánto me demoró? Que ahí te estamos escuchando, Regio. Sí, ahí Buena. Te vamos a bajar si en algún momento tocamos. Ahí están las Ya, tablets, dicen. Oye, ¿qué Pucha, onda? nosotros nos conocimos como en marzo, ¿no? Cuando fuimos a apoyar la actividad que hicieron ustedes ahí en Jardín Alto. Ajá. La Sofía, yo me llamo Noelia, nosotros tenemos una banda travesti, en la que hemos intentado usar como una organización política entre nosotros también, porque igual sabéis que estaba escuchando la conversación hace un rato y obviamente queremos seguir aportando al debate y nos preguntamos nosotras cómo una se organiza políticamente, qué es lo político, dónde está la política, dónde se hace política, ¿cachai? Yo soy profesora, así que disculpa que de repente grite. Pero si y te diga estás la explicando. cosa, No, pero... no te pido disculpas por explicarte. Ya. Sí. ¿La gente te escucha bien? Sí, ¿dónde es lo político? Para nosotras, las disidencias, lo político está en el cuerpo. Es un territorio básico del acto político y del acto de resistencia, del acto de subversión. ¿Cachai? Por eso, nosotras en nuestra banda travesti, que intervenimos las micro, que intervenimos el espacio público, que intervenimos los espacios incluso marica, el under, lugares donde circulan por lo general los maricas, las trabas y también cualquier otro heterosexual que pueda ser un potencial abusador de parte hacia nosotras. Entonces nosotros ahí vemos organización política, ¿cachai? En las indetectables. Entonces una forma que hemos visto de canalizar un poco nuestro discurso, de aprovechar nuestro arte interviniendo las micros, no sé. ¿Y qué tal, Porque, qué claro, tal no ha sido sé. la recepción ahí en las micros? En las micros buena, ¿sabéis qué? Nunca nos sorprendió en un momento, pero las micros se consolidó en los últimos años como una de nuestras principales fuentes de ingreso, yo creo, junto con el trabajo sexual. Nosotros también ejercemos el trabajo sexual porque también creemos que en ese campo, en ese lugar, es una fuente inagotable de política y de filosofía también.
porque yo creo que en el trabajo sexual podemos respondernos un poco una pregunta tan abierta y que creo que aún tiene tanta arista, que la estuvimos trabajando en un taller incluso aquí en la casa con José Carlos, a quien le mandamos saludos, al puto José Carlos. Que recordamos de que Funado hace poco funó al ministro. Sí. Contando una historia de una relación que él tuvo con él, incluso una relación que no fue pagada, sí. y contando como de su gusto por lo menor, porque en el fondo el problema de la pederastía no lo vemos tanto como en términos como de edad, sino que entendemos de que esa necesidad de una imposición de poder en una relación de poder. Sí. Finalmente, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, de que un profesor, por ejemplo, pueda acosar a un estudiante? Es una relación de poder, sí. donde él como académico, él como, por ejemplo, una persona con más años, con más experiencia, se impone sobre una persona con menos edad. Pareciera que el morbo está en la simetría, ¿no? En la simetría. Ni siquiera la simetría, la relación de poder. Pero me refiero a una relación de poder asimétrica. Para mí aquí, por ejemplo, el compañero aquí tiene cosas para contarnos, nosotros también tenemos cosas para contar. Aquí hay asimetría de conocimiento. Nosotros sabemos cosas que tú no sabes, ¿cachai? Ahí puede haber una asimetría. Eso me lo explicó una vez la Leo Silvestre y me pareció una buena aclaración. Y lo otro es como una relación de poder, por imposición sobre uno. Oye, y sobre el tema al otro. El tema del trabajo sexual igual es todo un tema dentro del feminismo y dentro de las discusiones de la disidencia. Pues. Hay posturas súper abolicionistas que comprenden que el trabajo sexual no es nada más que una expresión más del patriarcado en los cuerpos de la disidencia y femenino. Mira, el concepto de trabajo sexual fue acuñado recién en los 80, para que nos hagamos una idea, y el objetivo era un poco unir la crítica económica marxista con el feminismo. Por eso se habló de trabajo sexual. O sea, primero que la izquierda más ortodoxa reconociera que aquí hay un trabajo, que es un trabajo sexual. Algo que sabemos que para el sustento más duro del marxismo, de la izquierda, de las teorías críticas, el trabajo sexual siempre ha estado delegado, ¿no? Ha sido algo de lo que no se habla en la academia, algo de lo que no se habla en estos Olimpos eruditos. Por eso nosotros hemos visto también un amplio campo de político de subversión, uno tratar de historizar al menos el trabajo sexual el trabajo sexual travesti en Chile. Nosotras vivimos cerca de 10 de julio, que es el barrio emblemático de Barrio Rojo, trabajo sexual de travesti aquí en Santiago, y nos hemos dado cuenta que es un barrio que tiene, ¿cuánto? Ya 100 años más o menos de historia, de que se reconoce que se ejerce el comercio sexual en ese territorio. ¿Y qué tienes tú ahora? A las inmobiliarias vendiendo todas esas casas antiguas, construyendo edificios y vendiéndole a la gente de que este es un barrio para niños, y yo creo que es una forma violenta que ha tenido la municipalidad de correr el trabajo sexual, de correr a las travestis de ese lugar. ¿Cachai? Entonces ahí, en nuestra experiencia, nosotros nos vamos dando cuenta de esto, de que lo político está en muchas partes. Lo político no solamente está en ir tantas veces a la semana a la asamblea del partido X, a la organización formal X, sino que también existen estos otros espacios, la micro, intervenir el espacio público, las alianzas con las putas, ¿cachai? Que también son un acto político que creo que hay que reivindicar. Claro, y no completamente invisibilizar. Tampoco. Sí, no basta con votar, ¿cachai? Hay que organizarse. Sí, hay que organizarse. Como que al fin y al cabo, ¿qué es lo que podemos sacar, por ejemplo, no sé, nosotros como historiadoras de repente del proceso, por ejemplo, de Salvador Allende? ¿Qué por ejemplo pasó con los sistemas de promoción popular, por ejemplo, del gobierno de Frei y Salvador Allende? Es decir, los SEMAS Chile, ¿en qué terminaron convirtiéndose? Sabemos que terminó en SEMAS Chile. ¿Cachai? Interesante, porque la Sofía te está hablando que al final, si tú revisas la historia, el Estado generó organizaciones, sí, juntas de vecinos, los SEMAS, que después de la dictadura fueron tomadas por la derecha. Promoción popular se llama. ¿Cachai? Entonces tú generas estructuras de organización que después en una dictadura te la toma la derecha, y sabemos en qué se convirtió eso, en la UDI popular, porque reconozcamos que la UDI hizo trabajo popular, si no es contradictorio que ellos se llamen
muy popular, porque ellos se tomaron de esta estructura, estas instituciones formadas en grandes procesos de movimiento social, ¿no? Que vienen desde los 60, de antes incluso, y los coaptaron y mira, llegaron a las poblaciones, crearon este imaginario que tenemos nosotros para denostar de repente al facho pobre. Bueno, el facho pobre principalmente es producto de eso, de que la política ortodoxa fracasó con que el partido político era el lugar de organización de resistencia primordial. Eso fue un fracaso, creo yo. ¿Cachai? Porque al final la derecha nos vino a golpear de que, oye, ¿sabéis qué? Lo material no es lo más importante. No basta con que te tomes la fábrica, cariño. Basta con que manipules la televisión, basta con que logres incidir en los medios de comunicación, basta con que pueda influir en lo que es la cultura. Esto que para los marxistas ortodoxos es posmoderno. Posmodernidad. Disculpa un poco lo delirante que somos de repente para explicar las cosas, pero es nuestro delito. No sé qué preguntar. Yo tenía pensado como... pregunta nomás, no hay preguntas malas. Ya, bacán. Aunque parezcan ridículas, porque sirven para este proceso dialéctico de conversación. Sí. Oye, qué bonito, no había entendido ahora que te ayer. Oye, les mandan puro amor en los comentarios. Ay, muchas gracias. Saludos a quienes nos están viendo y a la instancia que están generando. A mí me gustaría agregarte de que, como a lo que dijo la Noelia, hace un rato, por ejemplo, se estaba hablando del Sename, por ejemplo. Se puede hablar también de la CONADI, por ejemplo. Entonces te fijas que al fin y al cabo son las mismas políticas estatales que van finalmente hacia la extinción y colonización de un territorio o de un pueblo o de una cultura finalmente. ¿Qué es el Senamej, cachai? ¡Una mierda! ¿Qué significa finalmente de que existe ese sujeto mujer por el cual todos los 8 de marzo nos ponemos a discutir con las TERF a perder el tiempo? Porque al fin y al cabo discutimos para perder el tiempo, porque yo digo, claro, ellas creen en la Margarita Pisano, ellas creen en un montón de feministas radicales que plantean como su perspectiva en contra de la prostitución, en contra del BDSM, y tú decís, bueno, ¿no será que como que estamos tratando de darle una interpretación a todo, ¿cachai? ¿No será que todo es como muy monoteísta, ¿cachai? Como que al fin y al cabo no permiten la posibilidad. Hoy día estaba viendo en el Facebook, por ejemplo, la gente comparte imágenes, ¿no es cierto? De repente se comparten imágenes eróticas y había una imagen como de un loco culiando con una loca, se veía la pura espalda, no se veía en cara, y se veía que la loca estaba con una esposa. La foto no da para nada más que para mostrarte un esbozo de una imagen erótica que en realidad está en blanco y negro, ¿cachai? Pero la gente se pregunta, ¿esa persona está siendo abusada ahí? ¿Y por qué al tiro el pensamiento de que esa persona está siendo abusada cuando en realidad también hay un montón de personas que consensuadamente llegan a eso? Yo creo que el BDSM, más que un movimiento, es una forma de entender la realidad. Por eso a los hombres todo el rato lo andan acusando de violar a la gente. Porque en el fondo la gente tiene que aplicar el consentimiento ahí mismo, sino igual ve cuando el cuerpo ya no quiere después de un rato. En algún momento te das cuenta de que ya la persona no quiere. Entonces, ¿por qué estás esperando que la persona esté curada para culiar, por ejemplo? Yo creo que igual esta política que es bien reciente de la FUNA, igual ha sido una herramienta bastante potente para darle voz a aquellas sujetas que se han sentido violentadas y que han sentido que esto era algo que había que callar, porque eso es lo que fueron aprendiendo de generación en generación. Entonces igual yo creo que ha sido súper positivo el que se visibilice lo que es el abuso y que al menos ya creo que la mayoría incluso los hombres heterosexuales tienen incluso en su humor, en sus tallas del día a día, el miedo a la funa. Claro. Pero al menos es algo, al menos es una política. Eso fue producto de visibilización, producto de una estrategia política. De que al menos ahora exista este resquemor y quizá el potencial abusador se cuestione un poco, al menos, de la relación que está instaurando con alguien para evitar ser funado, ¿cachai? Entonces ahí tenía estrategia. Nosotras creemos en la estrategia. Cuando hablamos de disidencia sexual, creemos que principalmente nos referimos a estas identidades que vienen a cuestionar la heterosexualidad, porque pueden existir muchos colas, pueden existir muchas travestis, muchas lesbianas,
pero en una matriz filosófica práctica que sigue siendo muy heterosexual. Y mientras una no visibilice la heterosexualidad como un régimen político, económico, social, cultural, vamos a seguir reproduciendo capitalismo, porque el capitalismo es heterosexualidad, es acumulación, es reproducción, es colonización, ¿cachai? Entonces, todos estos elementos, todas estas cosas que nosotros hemos ido recabando en nuestra historia de vida, en nuestra praxis, en nuestros cagazos también, en tantas cosas, las hemos tratado de canalizar a través de nuestro arte, a través de intervenir la música, a través de intervenir la micro, de intervenir el Santiago callejero, que es el Santiago que se nos está privando ahora, y esa es la crisis. Es el Santiago del que se nos está restando, sí, hace rato, sobre todo el 18 de octubre, que hay una política represiva por ocupar el espacio público, ¿no? ¿Y qué mejor le pudo suceder al gobierno que esta pandemia de que ahora nos tienen encerradas, de que no podemos estar en la calle, y se nos dice que 3 meses más, las putas no tienen pega, ¿cachai? Nosotras que dependíamos principalmente de cantar en la micro y de la prostitución callejera, o por internet no tenemos pega porque los clientes tienen miedo de salir a la calle algunos. No podemos cantar en la micro porque con las mascarillas no podemos cantar. Ah, claro, obvio. Entonces, desconfiemos un poco del encierro obligatorio, ¿no? Veamos que aquí también hay políticas represivas que a las cuales les conviene mantenernos encerrados. Sí. Dicta coronavirus. Yo soy súper desconfiado. ¿De qué da coronavirus? Yo creo que esto también es un gran impulso que nos pretende domesticar a mutar al ciberespacio, a que todos nuestros relacionamientos sean por el ciberespacio, y la mejor forma de obligarnos a hacerlo rápidamente, a adaptarnos a esa nueva forma del siglo XXI, ha sido Si no hay que ser conspiranoica, ya estamos aquí, sí, estamos en el nuevo orden mundial. No hablan del sí. A la gente le encanta hablar del sistema como esta weá así como de que viene, mega metafísica. De que ya viene el nuevo orden mundial. Sí, pues como el apocalipsis, como toda esa weá. Cariño, ya está hace rato. Está escrito, Nostradamus. Lleva siglos el nuevo orden mundial, en este continente desde la conquista que lleva el nuevo orden mundial. Sí, Pero al fin y al cabo yo creo que nos remite también a pensar un poco sobre el poder, tal vez un poco en la Foucault, si algunas quieren como empezar a mirar eso, yo digo, igual, las relaciones de poder son súper importantes en este marco de la micropolítica, porque es importante reconocer cómo todas también reproducimos, y todos y todas reproducimos constantemente el sistema. Como que en el fondo no estamos fuera del sistema. Yo por lo menos no creo en que estamos fuera. No estamos fuera, no podemos salir del sistema porque en el sistema ya está dentro de nosotros, ya está encriptado. Cierto que podemos reproducimos, nosotros somos parte de este estado de cosas. Podemos esta misma conversación que ya cedimos a lo virtual. Podemos, de alguna manera, ¿cómo podemos actuar fuera de esa lógica? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la expresión política de ese cuerpo es una forma de actuar fuera de las lógicas neoliberales, capitalistas, patriarcales? Mira, critico el fuera. Sí. Como que eso te diría, como que no estoy de acuerdo con el verlo como un fuera. No creo que sea la política de afuera y la política de adentro. Creo que somos parte de este intercambio donde de alguna forma u otra está el Estado, están los empresarios, hay una serie de poderes que se mueven, macropoderes, pero también están los micropoderes donde también reproducimos cosas. ¿Cachai? Es decir, en algún momento la feminista de los 80, la Julieta Kirwood, dice esta frase que en algún momento se lleva al lienzo, que es democracia en el país, en la casa y en la cama. Claro, y de hecho... En la cocina y en la cama. De hecho, claro, democracia en el país y en la casa se hizo en el lienzo oficial, pues, pero en realidad la frase completa de la Julieta Kirwood es en el país, en la casa y en la cama. ¿Cachai? Yo creo que ahí tienen distintos niveles como de la vida política finalmente, no ver lo político como esta conversación solamente, o como una gran discusión teórica, sí. Dejar de ver el sistema como un ente metafísico. Como la superestructura. Es decir, me acuerdo haber discutido con compañeros de izquierda discusiones absurdas, que es como, primero el capitalismo o primero el patriarcado, y es como, loco, el capitalismo es un movimiento estudiado por Marx desde el siglo, no sé, desde el siglo XV más o menos se está desarrollando la modernidad, del siglo XVIII ya más o menos el capitalismo, es decir, el cristianismo es un sistema más antiguo, 2000 años, podemos analizar sistemas más antiguos, es decir, yo digo,
¿qué es primero, que el patriarcado o capitalismo? Es decir, ¿realmente creen que podemos llegar a un origen de eso? De cosas tan antiguas no podemos llegar a corroborar ni siquiera si Jesús existió. Está todo tan... No podemos llegar a corroborar nada porque finalmente son todos documentos, todo... La historia de interpretaciones. Sí, pues la historia de ciertos pueblos la escriben los vencedores, entonces finalmente ¿qué también? Mira, nosotros vemos un error en la política del sujeto revolucionario. Claro. Si empezamos a dar como estrategia, recordamos a la gente y nosotros también cantamos, así que en un rato más yo creo que vamos a cantar y vamos a mostrar un poquito algo de lo que nosotros hacemos en la micro, pero antes me gustaría recalcar, para tomarlo de la Sofía, que nosotros desconfiamos de la política del sujeto revolucionario. Desde la izquierda radical, ¿no? Primero se nos enseñó que el proletario, el trabajador, el obrero era el sujeto revolucionario. ¿Ya? Desde ahí va a venir la revolución. Los feminismos lo que han hecho es decir un llamado de atención, oye, no solamente el obrero, porque el obrero puede ser muy explotado en su casa, puede ser muy explotado en la empresa, puede tener una relación muy violenta de abuso de parte de su jefe, pero puede llegar a la casa y violentar a la esposa, echar de la casa al hijo maricón travesti, ¿cachai? Entonces ahí nos damos cuenta que no basta con el sujeto. Los feminismos lo que han hecho es decir, oye, también el sujeto mujer, el sujeto marica, la travesti. Pero aún así nosotros no creemos que haya un sujeto de partida que es el sujeto al que hay que postular, a querer ser, que es el sujeto que está por sobre esta estructura, el sujeto que está por sobre el capitalismo, por sobre el fascismo. No, nosotras creemos que, tal como bien habla la Sofía, hay híbridos tan grandes de acumulación de miles de años de historia, que todas tenemos mucho machismo, todas tenemos mucha misoginia, todas tenemos mucho capitalismo interiorizado. Qué bonito sería darnos a la tarea constantemente de reeducarnos y ir visibilizando esa domesticación, que la tuvimos nosotras, que la tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que así la hemos ido aprendiendo. Si somos capaces, creo yo, de empezar a interferir en los procesos educativos, y cuando hablo de los espacios educativos, hablo de la calle, de esto mismo, hablo de estas mismas redes, hablo de... ya no creo mucho en la escuela, no soy profesora, pero creo que la escuela es simplemente un atrape, es atraparte, esclavizarte unos años y te limita demasiado, mucha pega, es una explotación terrible, pero sí valoro a los profesores que se han dado esa pega de ejercer, pero para mí, yo creo que en mi condición sobre todo, no quiero ser la pionera, una de las pioneras del país, decir hoy de las primeras profesoras travesti y llenarme de fotos, no. ¿Cachai? Creo que es complicado el colegio, sobre todo porque también me he visto esta relación que existe, asumo que el día de mañana cuando me quieran funar, me van a querer cagar con un pendejo. No sé si soy lo suficiente explícita, ¿cachai? Es súper evidente que el profesor Cola es pederasta. Conozco Katiuska Molotov. Katiuska Molotov, una transformista súper conocida en las redes, genial, un maricón irónico, monstruoso, profesora de matemática. ¿Está acá atrás? ¿Se ve? Sí. ¿Hija de perra? Como la perra. Me quiero referir a ella, profesora de matemática, que dejó de desempeñar su labor docente porque fue denunciada por ver porno en un computador del colegio. Y anda a saber tú si eso realmente es lo que sucedió y no fue una junta para funarse a la profe. A este profe que de día era profesor de matemática y en las noches parece que se le quemaba la canoa, como dicen, ¿no? Entonces, para mí el colegio es un lugar violento. Y creo que todas nosotras, sobre todo las disidencias, hemos experimentado violencia en el colegio. ¿No? La verdad que no tenemos muy gratos recuerdos del colegio. Entonces... Tenemos harto morbo acumulado, ¿no? Venganza. Y esto eso sí, como venganza. Yo igual soy profe, igual un poco decepcionado y como temeroso de relacionarme dentro Decepción docente, así se llama desde ahora. Estado de decepción. Oye, pero estos intentos como la ley de educación sexual integral, ¿ustedes creen que llegue a enfrentar el problema que nuestros colegas están capacitados desde parvularia en adelante para enfrentar educativamente el tema de la educación sexual?
Yo creo que los recomiendo a ver una serie. ¡Ah! ¿Has visto muchas series, amiga? Es que La cuarentena ha sido larga. Oye, pero esa serie Sex Education está bien buena. Oh, No muy comparto buena. todas las cosas porque obviamente es como un estilo de vida muy estadounidense, muy de consumo, La gente es college. muy prístino ese colegio, pero me gusta de esa serie que está incluyendo, si se puede decir, algo muy necesario, que está llamando a los colegios a que incluyan la sexualidad ya no como un taller, sino como una asignatura más del currículum, ¿no? La sexualidad es una asignatura más. Y es un terreno que aún, del que aún no hay nada dicho en términos de que algo fijo. Todavía son terrenos que se abren a que los reflexionemos constantemente, a generar un conocimiento muy comunitario, muy reflexivo. No hay nada dicho en la sexualidad. Y lo que nosotros hemos visto también como historiadores es que desde la instauración de la modernidad y desde la instauración del capitalismo, de la psiquiatría, y ya desde esta eugenesia que ha querido analizar todo de forma, entendiéndolo desde la modernidad. Recordemos que la palabra homosexualidad, ¿de cuándo viene, Sofía? Siglo XIX. Siglo XIX. ¿Ya? O sea, el concepto de homosexualidad se instauró el siglo XIX como para tipificar una desviación de la heterosexualidad. Entonces nos hemos dado cuenta que tenemos muchos resabios de ese momento de la modernidad donde creyeron tanto en la ciencia y en la razón que nos vinieron a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Claro. Y ahí surgieron todas estas tipificaciones de identidades que somos las erróneas. Ser travesti, ser fetichista y tantas cosas que nos han tratado los psicólogos. Tantas cosas que queremos ocultar que se han dicho que son vicios burgueses. Sí, vicios burgueses. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que nosotros estamos con un gran movimiento también de mucha disidencia, visibilizar el daño que ha hecho la modernidad, el daño que ha hecho este ímpetu de la eugenesia, de creer de que podemos construir una sociedad en la que hay que reforzar a la gente para que sea mejor. ¿Cachai? A mí me pasa en realidad de que todas las locas que hicieron como lobby para hacer el tema del género, del concepto de género como categoría histórica, como categoría de estudio, este fomento de los fondos de género, se han encontrado con esta piedra de tope que finalmente le cedieron el concepto de sexo a la biología, como una realidad inmanente, como una realidad incambiable, como una realidad automáticamente asignada a un rol, al rol histórico que finalmente tiene que catalogar a alguien de macho o hembra. Es decir, todas sabemos de que nosotras no somos como los cabres que se enchufan de la guitarra, hasta el macho y hasta la hembra. No. Es decir, nuestra realidad funciona más allá de esta idea binaria del mundo. Nosotros somos más que luz y día, somos la luz, somos la luz y el día. ¿Cachai? Entonces yo digo, claro, se le cedió al poder biológico, al poder biomédico, se le cedió el concepto de sexo, y ahí perdimos, porque finalmente no se nos deja discutir respecto de hasta qué punto todavía siguen naturalizando estos roles. Cuando tú habláis como de la ESI, yo digo, pucha, yo estuve en Argentina una vez en una discusión que había sobre la ESI en Argentina, sobre la educación sexual integral. Si no me equivoco, el proyecto de acá es inspirado en la ESI de Argentina, el proyecto de educación integral. Y siento que hay muchos vicios académicos, como que en algún momento había muchas académicas hablando y diciendo, sí, necesitamos vigilancia epistemológica. Y era como, mira, ¿sabéis que en realidad yo les dije, mira, ¿sabéis que en realidad yo siento que mi proceso personal de construcción de lo que yo pienso, lo que yo entiendo sobre mi sexualidad y mi género, no es una cuestión que ha sido un proceso. No ha tenido ninguna vigilancia epistemológica, no ha tenido ningún libro, no hay una forma de entender el feminismo, hay tantas formas de entender el feminismo es Frankenstein. Es decir, yo eso le digo a las feministas radicales, sigan existiendo, cabras, hagan la guay que se les pare la raja, ¿cachai? Como dice la Calliope, la vieja Fer, que haya proliferación de identidades, mil identidades, defínanse como quieran, hasta que el género pierda sentido. Pero ¿no te pasa eso, que hay algo como medio fascista en eso de creer que hay un futuro mejor, de que va a haber una respuesta? Como que yo digo, ¿sabéis qué?
yo lo que recomendaría a todas las personas que traten de explicar la sexualidad es entender que tus límites no son los mismos que los míos. Tus límites de tu deseo son definidos por otros contextos que mis límites de mi deseo, ¿me cachai? Es decir, al fin y al cabo estamos todos con deseos limitados por nuestros gustos, por las formas que hemos visto, por las cosas que nos han gustado, por las cosas que nos han reprimido, por las cosas que nos han dicho que no, ¿cachai? Es lo que nosotros vemos en los clientes, ¿cachai? Yo aquí anoté la pregunta, ¿qué es el deseo, ¿cachai? Quedan 6 segundos, nos va a cortar.